Huetmat yetawuj, oslamel hopatzayaj, towen, toi peonat. Mahina huet pahje, taniyatei ilesainije, latsanai itihijet, tlahilis taptayaki walahaya, huet wuj taita, maktitai namehen namel, hualaspej, natlaihutuek, yantityot yahuname. Huichitamatye ta huetahmatye tityot namehen, ta lapunjuas ta ihitye, la huetes ta huenonche, tecmatye apityot namehen. Huetowenta magna huetistiel natlaiqajyenla, huet natlaihutuek, huetapnatasle samel huichi, testiyentli ha tlahuet, natlaihutuek, huetapneji samel la chowek, tayenta mahye la chumtes, huet yatse namehen, huet mahyeksot natukala nahñay. O tihki mahniyehatso, que ya tiek ta huajilapille, mahñay tanek namehen namel tanawichita ne peonatna. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder estar nuevamente. Quizás más que nada poder estar con mis hermanos, ¿no? Yo soy Liliana López, cacique general de mi comunidad del pueblo Yojis, no Lojis. Voy a traducir un poco lo que estuve diciendo de que nuevamente nos volvemos a reunir. No voy a tratar muchos temas porque ya se habló lo suficiente. Voy a ser muy breve en esto. Decía yo que hasta cuándo nosotros como pueblo debemos de seguir sufriendo los avasallamientos, la discriminación, la quita de nuestros derechos. Somos pueblos preexistentes milenariamente, que en la cual pedimos el respeto porque está basado y escrito en muchas documentaciones, en tratados nacionales e internacionales, en la OIT. Tenemos instituciones en la cual que nos representan, tenemos hermanos dentro de cada institución, y me duele mucho decir, pero yo tengo que decir las cosas que realmente siento, que a veces no nos sentimos representados por nuestras propias instituciones y no estamos siendo acompañados como debería de ser. Y eso es algo muy doloroso. Siempre pedimos nosotros la unidad de los pueblos, pero si seguimos así cegados por nuestro yo, por mi bien personal, nunca vamos a conseguir. Se vienen cosas peores. Lamentablemente, no sé qué es lo que nos pueda esperar a nosotros los pueblos indígenas si seguimos desunidos. Ahora, agradezco a todos los diputados, diputadas que están por escucharnos. Años que venimos en estas luchas, años que venimos presentando petitorios, pedidos, y son pocos los que nos acompañan, pocas cosas hemos logrado. Y es triste decirlo porque también estuve acompañando a mi hermana Octorina, que hoy no está, que es un gran legado que nos ha dejado a nosotros como mujeres seguir luchando y peleando por nuestros derechos. Así que yo pido encarecidamente, exijo, no es un pedido, exijo a los diputados, al presidente, al Estado argentino, que se arme la Comisión de Pueblos Indígenas, pero que realmente estemos también nosotros los que venimos de los territorios, porque somos los que sabemos, lo que sufrimos y lo que padecemos en nuestros territorios. Que ya no sea a dedo, que seamos nosotros los partícipes y voceros de nuestras propias lenguas y sufrimientos que tenemos en nuestros territorios. Así que eso nomás sería. Muchas gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, Liliana. Mis disculpas al pueblo Yojis por mi desconocimiento. Ahí aprendemos algo cada vez. Y le voy a dar la palabra ahora a Camila Müller, referente del colectivo Artistas en Lucha, que también ha sido víctima de la tortura por la policía de la provincia de Jujuy, que ingresó ilegalmente a su domicilio. Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como recién lo decían, soy docente también, actriz y bailarina de la provincia de Jujuy. He participado activamente de las marchas que se hicieron este año y que se hicieron siempre en Jujuy
Hace 8 años, porque esto no empezó ahora, y como decía la compañera Marcela, cada uno va poniéndole un inicio a este avasallamiento del gobierno de Morales. El inicio que yo en lo personal puedo darle es hace 8 años, cuando asumió el gobernador, empezó una persecución política de la cual fui víctima, por la cual perdí mi trabajo como docente en el Estado y que continuó durante todos estos años. La violación a los derechos humanos, la persecución a quienes marchamos, inclusive por femicidios, a mujeres que marchamos pidiendo justicia por femicidios, a madres que han estado en la plaza reclamando por el femicidio de sus hijas, que han sido amedrentadas por la policía, que han sido amenazadas con contravenciones de una forma no solo inconstitucional, ilegal, sino inhumana, que tiene el gobierno de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales. En lo personal, voy a compartir mi testimonio de lo sucedido en estos últimos días. En la madrugada del 28 de junio entraron a mi casa 4 personas que me redujeron, me tabicaron, que me golpearon, que ejercieron violencia sobre mi cuerpo físico, ejercieron violencia psicológica, que abusaron de mí. Estas personas que entraron a mi domicilio dejaron un mensaje muy claro que tiene que ver con mi militancia en la calle, con mi militancia con mis compañeras, compañeros y compañeres del arte. Esta lucha en particular tiene la participación activa de quienes somos parte del colectivo del arte. Las y los maestros de música, desde nuestros ritmos folclóricos, desde nuestros ritmos que forman parte de nuestra cultura, han comenzado a instalar en Jujuy, en nuestras marchas, canciones que tienen que ver con el reclamo a un gobierno que no se comporta de forma democrática de ninguna manera, a un gobierno que ha comenzado hace 8 años a avasallar y a dejar atrás algo que se ha luchado tanto en la Argentina como es la democracia y la división de poderes. Esta constitución, esta reforma inconstitucional, viene en realidad a legalizar esta mano opresiva de Gerardo Morales que empezó ya hace 8 años atrás. Hace una semana estoy en Buenos Aires porque entre compañeras, compañeros y la Secretaría de Derechos Humanos consideraron que mi vida corría peligro en Jujuy, ya que entraron por segunda vez a mi casa, en este caso con una orden de allanamiento. Mi decisión de salir a los medios a comentar la violencia que sufrí en mi casa esa madrugada del 28 de junio, fue una decisión política de visibilizar y de poder romper con el cerco mediático de Gerardo Morales. Evidentemente, para el gobernador esto fue una molestia,
y consideró que necesitaba una segunda visita yo. En esta visita no fui tabicada de forma tal que pude ver a las personas que ingresaron a mi domicilio con esta orden de allanamiento. Eran 3 oficiales de la policía uniformados que ingresaron a mi casa y nuevamente, aparte de todo el accionar que todos quienes hemos sido allanadas y allanados ya sabemos, el destrozo que sufrimos en nuestros hogares cuando entra la policía de Morales a allanar injustamente. El martes pasado allanaron mi casa, volvieron a reducirme y a pedirme con uniformes de policía que, así como salí en los medios a contar sobre el ataque que recibí el 28 de junio, que de la misma manera salga a los medios a desmentir ese ataque. Y a decir que ese ataque, que esa versión fue una versión que me pagó un sector político para que yo hable, para que yo salga a inventar ese ataque. Esto sucedió la semana pasada. A partir de ese allanamiento, como les decía recién, compañeras, compañeros y organismos de derechos humanos decidieron que tenía que salir de mi provincia, que yo tenía que abandonar mi provincia, mi lucha. Tuve que dejar mi casa, tuve que dejar mis afectos, tuve que dejar mis compañeras, mis compañeros, mi lucha, mi vida, para salvarme de la violencia institucional que está instalada en nuestra provincia. Soy docente, soy artista, no soy delincuente. Me han perseguido con estas camionetas blancas que todas y todos estamos hablando, con patente, sin patente. Incluso fui perseguida por una camioneta ploteada de la policía de la provincia de Jujuy, por reclamar, por hacer uso de mi derecho constitucional a reclamar pacíficamente, a reclamar a través del arte. Pedirles, darles las gracias por este espacio, darles las gracias a mis compañeras y compañeros que están acá en la mesa. Es muy difícil ponerle el cuerpo después de que hemos sido violentadas y violentados físicamente, psicológicamente, que han entrado en nuestros domicilios, que han privado de nuestra libertad. Es muy difícil poner el cuerpo teniendo miedo, porque también tenemos miedo, no es que no lo tenemos. Lo afrontamos y lo afrontamos uniéndonos, acompañándonos, decidiendo volver a marchar, decidiendo volver a los cortes, a las permanencias en el ministerio, cada vez que entran a nuestra casa, cada vez que nos detienen, cada vez que nos golpean, cada vez que nos disparan. Esta decisión que tenemos de volver a la lucha es la decisión que nos une y que nos hace poder llevar nuestra lucha y compartir ese miedo y hacerlo fortaleza. Si me permiten, yo, como pertenezco a un colectivo del arte, quisiera terminar este espacio que agradezco muchísimo nos hayan dado, que sé que es la obligación como representantes
pero que también sé que hay representantes que no lo hacen. Entonces, mi agradecimiento por el espacio, por la invitación, y quisiera cerrar estas palabras. Como soy artista, las voy a cerrar con una canción cortita, que es una canción que desde mi colectivo, desde el grupo Siempre Vivas, hemos estado militando en los cortes de ruta, tanto de Purmamarca como de Tilcara, en el corte de ruta del acceso sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la Plaza Belgrano, en la permanencia docente en el ministerio, a través de nuestro arte, de nuestra danza, de nuestra música. Al marchar, vuelvo a mirar esos ojos que son mi raíz, construyendo un futuro. Soy historia que no tiene fin, construyendo un futuro. Soy historia que no tiene fin. Lucha, hermana, lucha, la tiza es fuego, tu voz proyectil. Lucha, hermana, lucha, la tiza es fuego, tu voz proyectil. Codo a codo, soy barrera que abraza y sueña un mejor porvenir. Aunque arda la vista y desgarre garganta, no será una opción dejar o partir. Aunque arda la vista o desgarre garganta, no será una opción dejar o partir. Lucha, hermana, lucha, la tiza es fuego, tu voz proyectil. Lucha, hermana, lucha, la tiza es fuego, tu voz proyectil. Muchas gracias. Abajo la reforma, arriba los derechos. Muchas gracias, Camila. Bueno, muchas gracias por tu valentía, por la valentía de todos y de todas. Vuelvo a agradecer porque de verdad me parece muy importante que hayan decidido estar acá, así que les agradecemos en serio nosotros y nosotras a ustedes, y decir que, muy cortito, que esto que contaba Camila y todo lo que vienen contando hasta ahora, por supuesto que es muy injusto, pero además reviste una gravedad institucional enorme. Esto último que contaba Camila, del allanamiento a través de 3 efectivos de las fuerzas policiales de la provincia, ¿no? Que el Estado que detenta la potestad del uso de la fuerza de manera exclusiva lo use para sembrar el terror, es algo terrible que además ya pasó en la noche más oscura de nuestro país. Así que todo nuestro acompañamiento y compromiso, y como sabemos que en la Argentina hoy tenemos un sistema de justicia que no está a la altura de la circunstancia, y sabemos que ustedes de todas maneras y porque corresponde están llevando este reclamo a la Corte Suprema, y también lo vamos a acompañar, pero sabiendo que difícilmente se pueda encontrar ahí una respuesta, reafirmar el compromiso que recién planteaba el diputado Juan Marino de acompañar también estas denuncias, que de alguna manera varias han sido hechas por parte de nuestro Gobierno Nacional, de la Secretaría de Derechos Humanos, ante organismos internacionales. Y le doy entonces la palabra a la diputada Mara Brauer. Muy buenos días a todos, a todas. También reiterar el agradecimiento, no solamente por estar acá, no solamente a ustedes, sino a todo el pueblo de Jujuy que está en lucha, al Malón por la Paz, a los docentes, a los empleados municipales, a todos los gremios y a todas las organizaciones sociales que están en Jujuy luchando por sus derechos y por la dignidad del pueblo jujeño, y en la dignidad del pueblo jujeño, en la dignidad de todo el pueblo argentino. También quiero agradecerle a la diputada Leila Chaer por representar a su pueblo y traer a esta comisión este proyecto de ley de crear una comisión investigadora.
porque ¿cómo no vamos a investigar una reforma inconstitucional que se dio a espaldas del pueblo? Una reforma que no solamente no cumplió con los procedimientos que trae aparejada la misma legislación de Jujuy, sino que viola nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales. ¿Cómo no vamos a investigar si Mijael perdió un ojo? Si muchos chicos de Jujuy han perdido un ojo. ¿Cómo no vamos a investigar si escuchamos cuando estuvimos en Jujuy relatos de madres que durante días no encontraban a sus hijos? Que escuchamos el relato hoy acá de Camila, que entraron a su casa, que violaron sus derechos, que hubo tortura, tratos denigrantes. ¿Cómo no vamos a investigar si volvieron las camionetas sin patentes? Claramente es nuestra obligación como representantes del pueblo. Miren, tenemos 40 años de democracia y sabemos que no todos pensamos igual. Seguramente si nos ponemos a hablar de cosas políticas partidarias acá no coincidimos en un montón de cosas. Como no coincidimos con los diputados de la oposición que hoy acá no están presentes. Pero lo que está claro para todos nosotros, y que es lo que aprendimos en estos 40 años de democracia, que tenemos que defender el Estado de Derecho, que tenemos que defender nuestra democracia, que esa es la garantía para una vida justa, para una vida digna. Entonces me pregunto, ¿por qué no están los diputados de la oposición acá? ¿No están porque están a favor de la reforma constitucional, inconstitucional que se dio en Jujuy? Bueno, puede ser, tienen todo el derecho del mundo a estar a favor de que no haya paritarias docentes en la provincia de Jujuy. Pueden estar a favor con esta reforma. Pero no es por eso que no están acá. No están de acá porque no están defendiendo el Estado de Derecho. No están acá poniendo la cara, defendiendo a aquellos que vieron vulnerados sus derechos. Porque uno puede estar a favor o en contra de una política pública, pero lo que no puede nunca es no salir a luchar para que no se violen los derechos, para salir a luchar para que ningún argentino o argentina pierda su ojo, para que los pueblos originarios sean escuchados, para que las madres no tengan miedo de que sus hijos sean secuestrados. Entonces la irresponsabilidad de no estar acá tiene que ver con eso, tiene que ver con la democracia, no con los contenidos de la política, que ahí podemos tener diferencias. Y si hay algo que aprendimos a lo largo de estos años de democracia, es que cuando se quieren imponer políticas que privan de derechos a la población, que privan de derechos al pueblo, siempre hay represión. Porque como lo demuestra el pueblo jujeño, el pueblo se organiza. Y el pueblo se organiza y el pueblo se defiende. Por eso que las políticas de privación de derechos, las políticas de hambre, vienen acompañadas de represión. Y en el caso particular de Jujuy, empezó el mismo día que asumió. Acá se dijo, en la primera asamblea legislativa, donde entre gallos y medianoches cambiaron la composición de la Corte del Tribunal Superior de Jujuy y se autonombraron ellos mismos. En ese mismo momento se acabó la justicia en Jujuy. El Estado de Derecho en Jujuy se rompió ese día y también se rompió el día que empezaron a perseguir a la Tupac. El día que por un acampe metieron presa a Milagro Sala. Porque también hay otra cosa que aprendimos a lo largo de estos 40 años de democracia y nos lo enseñaron las madres y las abuelas. Es que la justicia, el juicio justo, el derecho a la defensa, el derecho a no ser reprimidos, es para todos. Es para aquellos con los que estamos de acuerdo y para aquellos con los que no estamos de acuerdo. Porque si no defendemos la democracia de todos, a la larga o a la corta, vienen por nuestros derechos y vienen por todos. Gracias. Muchas gracias, Mara. Le doy la palabra a Santiago Zamora, también víctima de la represión, integrante de la corriente clasista y combativa. No, dije mal. Santiago, presentate vos. No, sí, está bien. Buenas tardes.
Bueno, yo soy miembro de la corriente clasista y combativa y miembro del Partido Comunista Revolucionario de Jujuy. Y vengo en nombre en realidad de la multisectorial de la provincia, que se conformó justamente en el proceso de este periodo de 2 meses que venimos luchando. Una lucha que empezó y se pudo desatar por un reclamo docente y continuó tomando reivindicaciones del pueblo, que me parece esencial cómo se unió y cómo es expresión en este momento de todos los sectores de Jujuy, que fue reprimido principalmente el 17 de junio en el corte de Purmamarca. De ahí se tomó la decisión de seguir y salir a los cortes y acompañarlo a la lucha contra esta represión. Así todo, impusieron una reforma o una constitución, porque ahora ya la aprobó, los constituyentes de Jujuy ya aprobaron esa constitución, y una constitución que la están usando para reprimir al pueblo. Una constitución que tiene como base principal el fundamento de la represión al pueblo y a las movilizaciones sociales, que utiliza una frase que utilizó Videla en un discurso del 78, me parece, diciendo que va a mantener la paz social a toda costa, y utiliza la misma frase que Videla. ¿Se entiende? Un concepto subjetivo lo usa para la Constitución, que es para reprimir al pueblo. Y me parece que eso lo utiliza, y es lo preocupante, que me parece que, gracias por invitarnos, pero lo preocupante es el tono que tiene esa Constitución para no solamente reprimir al pueblo, sino para saquear los recursos naturales, para poder hacer los negociados, porque en la provincia ahora saltó el territorio de la Puna con el tema del litio, pero él viene avasallando ya los derechos de los territorios. Ya lo hizo con La Esperanza, un ingenio que lo había recuperado el pueblo sanpedreño. Viene avasallando los derechos de los productores del Pongo, que es una finca donada por Plinio Zavala, donde tiene una administración que es para la salud pública del pueblo de Perico. Ya le vendió 20 hectáreas, eso no se puede vender, pero él agarró y vendió 40 hectáreas a los chinos para que hagan químicos para poder evaporar el litio, por ejemplo. Y si nosotros no partimos de que acá atrás hay un negociado que va por el tema de los recursos naturales, vamos a perder de vista de por qué están viniendo. Y en torno a eso quiero plantear también que me preocupa, y es de gran interés no solamente para Jujuy el proyecto que presenta Leila, sino que me parece que es para plantearlo por lo que vienen estos sectores de derecha. Y en ese sentido, me parece que la Cámara de Diputados tiene que ser muy severo con los candidatos que tienen, ¿sí? Porque no puede salir Pichetto a decir, ¿no?, lo que dijo con el racismo que dijo del pueblo de Jujuy, que lo que estaban luchando eran todos bolivianos, ¿sí?, sin reconocer la composición del pueblo jujeño, por ejemplo. O lo que dicen la Patricia Bullrich, ¿no?, que ella hubiese metido más balas y que nos va a meter a todos presos. O hasta el mismo Milei, que dice que va a ser más duro en la concepción y cómo va a castigar a los sectores que van a luchar. Me parece que esta Constitución hizo que, si hay algo que logró Gerardo Morales, es unir al pueblo en defensa de su derecho. Y me parece que eso expresa lo que están haciendo los compañeros de los pueblos originarios, ¿sí? Y lo viene a expresar la multisectorial, que está compuesta casi por 25 organizaciones sociales, por sindicatos, ¿sí? Acá están los compañeros que también son parte de la multisectorial que se armó, y fue una de las que, de la intergremial que después compuso la multisectorial. Y miren lo que son las cosas. Nosotros veníamos a hacer una fecha y volver a movilizar en las calles al cumplirse un mes de la represión de Purmamarca. Y se había planteado de la multisectorial cómo hacíamos una acción en conjunta con las comunidades que estaban en Purmamarca y en La Puna. Esa noche dijimos que nosotros no iban a correr el eje porque habían detenido a los compañeros de Humahuaca,
que ahí, bueno, el compañero ya contó un poco, pero también hubo detenciones arbitrarias y secuestro de personas por la policía de la provincia y de la policía de Humahuaca. Los trasladaron atrás de una caja, una camioneta, 12 horas, cruzando desde la quebrada hasta la Yunga. Un camino de tierra en la caja, muertos de frío y desaparecidos en todo ese proceso de detención. En la multisectorial habíamos discutido, ¿sí?, de que se iba a salir a repudiar el hecho ese de que había pasado en Humahuaca, donde el compañero pierde el ojo, ¿sí?, donde había una orden de detención para 21 personas más, y la multisectorial había discutido, vamos a salir mañana con todo y vamos a volver a plantear la inconstitucionalidad del proyecto de Morales. El tema es que nos llovieron a las organizaciones sociales principalmente los allanamientos y las órdenes de detención. Otra forma arbitraria, entraron a las casas, no nos presentaron ni siquiera que nos presentemos a la justicia. Bueno, a los compañeros de Humahuaca, ¿saben cómo lo detuvieron? Le dijeron, tienen que presentarse a la comisaría para hacer una declaración. Eso decía la citación a los compañeros de Humahuaca. Cuando se presentaron, lo agarraron y lo detuvieron. A los 3 que fueron solos, inocentes, sin el abogado. De esa forma actuaba la policía y la justicia. Y me parece que esta comisión bicameral lo que tiene que investigar, aparte de esta reforma, es cómo conviven los 3 poderes en Jujuy y cómo han logrado esa convivencia donde la justicia es el poder ejecutivo y donde la legislatura acusa, ¿sí?, siendo la justicia, y donde las leyes se aprueban a través del poder ejecutivo y la justicia. O sea, están los 3 poderes en convivencia contra los sectores populares que pelean por sus reivindicaciones. Y me parece que eso es lo que se tiene que investigar, porque no puede ser que hay un juez de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy que ha sido ministro de Seguridad de la provincia, del gobierno de Gerardo Morales. Y tenés así todas las relaciones, empresas del Estado, que es Canava, ¿sí?, el hijo de Gerardo Morales, el presidente de esa empresa, y fue constituyente, modificó la Constitución. Entonces tenemos una situación que si no se para del Congreso de la Nación, ¿sí?, o de las instancias jurídicas más importantes, o de las comisiones de derechos humanos a nivel internacional, van por todo en el país. Van por reforma en La Rioja, van por reforma, y es por el saqueo y por el saqueo de los recursos naturales. Y me parece que se tiene que parar desde acá, se tiene que parar escuchando a los sectores populares. A mí, el día de la represión, me han quemado el auto, por ejemplo. Los servicios de inteligencia, no se sabe bien, porque mi auto, por ejemplo, en las acusaciones que nos hacen, no aparece. Es uno de los autos quemados y no aparece. No aparecen las acusaciones, aparecen 8 autos con gente que no saben quién es, ¿sí? Y mi auto en las acusaciones no aparece. Nos acusan de haber arrojado piedra, de haber quemado la legislatura, ¿sí? Y otra de las cosas, en todo este proceso de judicialización de la protesta, que viene desde Milagro, que viene desde antes, para mi gusto, porque venía preparándose un poder judicial para ponernos causa. Eso le contaba a los compañeros. Nosotros tenemos el caso de Ledesma por la toma de tierra, donde hubo 4 muertos en Jujuy, ¿sí? No hay que olvidarse de ese proceso. Donde estaba Blaquier, estaba la ministra de Justicia, un secretario de la Justicia de la Nación, y estaba el jefe de la policía de la provincia y el ministro de Justicia, al lado de Blaquier, que se ha muerto en su casa. Entonces me parece que hay que plantearse muchas de estas cosas para ver cómo se interviene y cómo se favorece al pueblo en esta salida y en esta intervención. Agradezco, la verdad, la invitación y quiero nombrar en esta participación a los 159 procesados desde que empezó el conflicto, a los 5 chicos que perdieron los ojos, ¿sí?, a las intimidaciones a los docentes, y también nombrar a todos los que estamos siendo intervenidos con contravenciones, ¿sí? Porque nos pusieron contravención y a mí me la llevaron a la cárcel directamente. O sea, ni siquiera esperaron que salgamos para meternos.
nos intiman por monto de 2 millones de pesos. Las organizaciones sociales ya hemos dicho que eso no lo podemos pagar, porque no lo podemos pagar, hacemos trabajo colectivo todos los días en comedores infantiles y te imputan eso. Y me parece que esto es importante y mi presencia es importante acá, una por la multisectorial que va a seguir peleando por los reclamos justos, que está compuesta por organizaciones sociales, por sindicatos y por los pueblos originarios. Y después la otra, porque somos los jujeños los que estamos peleando. El pueblo argentino tiene que conocer, ¿sí?, que no es verdad que lo que dice Morales, que no son los porteños que han ido diputados como Juan, han ido otros diputados que han estado acompañando al pueblo en el proceso, pero todos los procesados, los 149, porque falta uno para cumplir lo que dijo Morales, ¿no? Son todos jujeños, ¿sí? Y estamos todos, ahora van por los sindicatos también, dijeron, así que ya le van a llegar los compañeros, ya le han llegado a varios las acusaciones. Así que bueno, eso, nombrar eso, y me parece que eso, vamos a luchar. Una cosita más que no quiero dejar de pedir a todos los diputados presentes. Los compañeros están con el Malón de la Paz acampando frente a tribunales y están a la intemperie, no tienen cómo acampar porque se tienen que estar moviendo continuamente. En Jujuy nosotros las organizaciones estamos apoyando los cortes de Purmamarca, nos estamos turnando para ahí, y la semana que viene iremos a una jornada de lucha también para respaldar esto y para seguir en Jujuy contra la reforma. Pero me parece que es elemental que en este momento que los compañeros se han venido acá para denunciar la situación del pueblo jujeño sea acompañada por los diputados que están acá presentes y quieren denunciar esto que estamos sufriendo, un flagelo al pueblo jujeño. Así que muchas gracias y jayaya, hermanos. Muchas gracias, Santiago. Le voy a dar la palabra a la diputada Mónica Macha. ¿Apago? Ahí va. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, también quiero agradecerles a todos, a todas, a todos por estar esta mañana, mediodía, acá en el Congreso. Me parece muy importante, un hecho político fundamental esta presencia, aún con las habilidades que decían mis compañeras en relación a la participación de la oposición, a la no participación de la oposición, pero creo que, bueno, que de algún modo también es importante saber quiénes estamos, de qué lado, en qué situación, en qué circunstancia y quiénes no. Creo que en estos 40 años de democracia hemos tenido y seguimos teniendo distintas instancias de violencia institucional. No es una situación que se haya erradicado en nuestra vida democrática y podemos, al pensarlo, muchas imágenes se vienen enseguida a la mente en relación a casos tal vez muy emblemáticos y a otros cotidianos que no han tenido esa difusión, pero que sí se enmarcan en la violencia institucional. Sin embargo, lo que está pasando en Jujuy es todavía una profundización mayor porque es esa paradoja, ¿no?, de un gobierno que llega a partir del voto popular, pero que instala un régimen similar a la dictadura. Porque no hay tercero de apelación, porque el gobierno político, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial están en términos mayoritarios en un entramado que lo que hace es generar detenciones, persecución, criminalizar la protesta. Y que, como decía recién Santiago, me parece fundamental poder ubicar ahí el intento de avanzar sobre bienes naturales que nos corresponden a todos los argentinos y argentinas, que en esta conformación también, como decía hace un ratito Carriqueo, en esta conformación que tenemos que poner en cuestión sobre la nación argentina, que es la construcción sobre un genocidio. Y creo que de algún modo, no sé hasta dónde, tener en nuestra historia, en nuestra identidad, lo que significan los 30.000 desaparecidos, lo que significa haber atravesado la dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica de 1976, no se remonta también o no se inscribe en un linaje de genocidios que tiene que ver con la colonización de nuestro territorio, que tiene que ver, sin duda, hay hechos fundamentales como la campaña del desierto, como todo ese proceso que ya no está en manos de los españoles, sino del propio ejército argentino, y que nosotros y nosotras como sociedad no terminamos tal vez de poner en palabras,
de poder darle ese lugar que tuvo y tiene ese genocidio que tampoco termina, porque en definitiva cuando vemos cuál es la situación de nuestros pueblos originarios, está claro que esa colonización y ese exterminio continúa. Y a mí me parece que en este punto es fundamental ponernos a disposición en todas aquellas herramientas. Hoy estamos hablando de algunos proyectos de ley, hay otros también, otros compañeros y compañeras que venimos aportando a poder pensar en una construcción con los pueblos indígenas distinta, de respeto, de integración democrática, de poder poner en valor a esas distintas culturas, idiomas, espiritualidades que son parte de nuestro territorio, o que nosotros somos parte de ese territorio, y que necesitamos entonces también poder poner en valor. Y que me parece es una responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos, fundamentalmente de los gobiernos, porque son quienes tienen que gestionar esos gobiernos, quienes tienen que gestionar y posibilitar procesos de igualdad, pero que también es un reclamo a toda la sociedad, porque de algún modo continuar con procesos de discriminación tan fuertes como los que habitan nuestro país dan cuenta de esa situación, y creo que algo muy importante que estamos transitando y que pone de manifiesto el pueblo de Jujuy es que los pueblos originarios, que las poblaciones indígenas dejen de ocupar en algún discurso el lugar de lo vulnerable, de lo pobre, para poder consolidar y constituirse en lo que siempre fueron, que es un sujeto político. Yo creo que ahí está también la clave de todo esto que fuimos escuchando hoy, y que en definitiva la defensa por el territorio, la defensa por esos derechos tan sentidos, tan necesarios para la reproducción de la vida, para poder también avanzar en la vida cotidiana, se contrapone a esa intención de Morales, y no solo de Morales como la cara visible de ese intento nuevamente de despojo de nuestros bienes naturales, como sea, aún con el exterminio de los pueblos o de todas esas poblaciones y esas comunidades que están viviendo en esos territorios. Yo creo que en ese sentido, de parte nuestra, aunque siento que siempre tiene esa limitación o ese aspecto fallido, pero que igualmente es importante que pongamos sobre la mesa todos aquellos recursos que podemos llevar adelante desde este espacio, pero fundamentalmente en conversación con las vocerías que los pueblos originarios definan, para también transitar estos procesos políticos que creo que estamos tocando fondo. Entonces tiene que ser el momento también del resurgimiento de una democracia participativa, de una democracia plurinacional, y en esto también es paradojal, ¿no? Porque hay que ver si es democracia o cómo se llama o cómo se construye ese nuevo escenario político que tiene que ver con la defensa de los derechos de todas las personas y la dignidad de todas las personas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Le doy la palabra a Suárez María Fabiola, referente de los organismos de derechos humanos de Jujuy y también víctima de la represión en Purmamarca. Micrófono. Ahí está. La costumbre de no hablar por estos aparatitos. La no costumbre. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles a la diputada Chaer, con quien hemos compartido muchas luchas en Jujuy, y a todos los presentes por esta invitación. Bueno, más allá de contar mi situación como víctima, yo pertenezco a la Coordinadora contra la Violencia Institucional, que es un brazo de los organismos de derechos humanos de Jujuy, y también soy miembro del Comité de Lucha contra la Tortura Local, del Consejo Consultivo del Comité de Lucha contra la Tortura Local. Bueno, como bien decían acá quienes me antecedieron en la palabra, esto no inició en junio, ¿no? Esto inició hace 8 años, cuando Gerardo Morales modificó el Superior Tribunal de Justicia para acallar el clamor de los jujeños y las jujeñas
Con eso logró disciplinar a jueces, a fiscales y así perseguir y lograr la impunidad que hoy tiene para sus negocios y para los negocios de él y de sus socios. Así viene criminalizando la protesta, persiguiendo a quienes nos atrevemos a levantar la voz, a quienes defendemos los derechos humanos de todas y de todos. Ha crecido la pobreza, el saqueo, los despidos, los salarios de hambre, y eso ha llevado a que el pueblo diga basta. La represión ha dejado secuelas físicas irremediables en algunos casos, pero también secuelas psicológicas en quienes fuimos reprimidos, detenidos y también en nuestras familias. El miedo, que como bien decía Camila, nos fortalecemos en cada brazo cuando salimos a marchar y bueno, no es que no tenemos miedo, ese miedo que nos fortalece cada compañero, cada compañera, cada hermano y hermana que atravesó todo el país para venir acá a hacer escuchar su reclamo. Tenemos más de 149 personas con causas penales y contravencionales. Hace 8 años empezó esto, con la persecución y detención, primero, y la desmantelación de la organización Tupac Amaru, con la detención a Milagros Salas, que hoy justamente la han citado para revocarle la prisión domiciliaria. Otra vez, otro atropello más a los derechos. Otra vez, otro apriete, otra vez, otro hostigamiento. Hace 8 años que vivimos una cuasi dictadura, detenciones y desmantelamiento de todas las organizaciones, persecuciones a las organizaciones sociales, allanamientos, la criminalización, la persecución a todo aquel que se atreve a levantar la voz. Ni siquiera los niños se salvaron, ni siquiera los niños, porque en mayo, el 1 de mayo, la policía reprimió a niños, y eso fue noticia nacional, a niños que solamente habían ido a querer ayudar a sus colegios en una recaudación de fondos y fueron brutalmente reprimidos. Y no hubo una desgracia, por suerte. También lo mencionó la compañera de SADOP en la apertura de sesiones, donde hubo allanamientos después de esa marcha con 16 detenciones que duraron casi un mes de detenidos. Campo Verde, las mujeres, el 8 de marzo, las comunidades. A 40 años de la democracia, volvemos a vivir en Jujuy esos tiempos que los que ya tenemos cierta edad no queremos volver a vivir y que tenemos y nos retrotrae a recuerdos muy duros. Haber visto lo de Purmamarca y lo del 20 de junio, gente reprimida, sangrando. A mí me tocó ver gente caer de los cerros en esa desesperación de querer escapar de esas balas. La verdad que es muy doloroso, es muy terrible poder volver a vivir eso a 40 años de la democracia, donde tenemos que estar pendientes de que pasan los vehículos, de que no sabemos si nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros vuelven a la casa. Hace minutos ha llegado un mensaje donde han detenido a 3 hermanos en Humahuaca. No se sabe dónde están. Así están nuestros teléfonos constantemente, a la madrugada, durante el día, sonando constantemente para saber, porque un compañero o una compañera se ha movilizado a una marcha y no llega. No sabemos si van a volver a la casa. Quiero pedirles a esta comisión la creación de una comisión que se haga concreta esta comisión y que pueda tomar las denuncias de todos y de todas para que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo en Jujuy y que se investigue y que no quede en el mero hecho de denuncias y de investigación, sino que también tengamos juicios y que se sepa la verdad y que los culpables paguen todo lo que han hecho, los daños físicos, los daños psicológicos, los daños a las comunidades, el saqueo.
que se denuncia ante la OIT la violación del artículo 169 y la reparación económica a las víctimas. Nada más. Arriba las huipalas, arriba los derechos, abajo la reforma, hasta la victoria. Muchas gracias. Le doy la palabra al diputado Eduardo Valdés. Bueno, buenas tardes. La verdad, gracias por estar acá. Presidenta, la felicito por visibilizar acá, en este lugar, ante la televisión de los diputados, para que la comunidad también se entere. Porque a mí me da la sensación, yo he estado en Jujuy en el año 2016, y yo siento que pasa que primero fueron por Milagro Sala, y como yo no era de la Tupac Amaru, yo no dije nada. Después fueron por las comunidades originarias para privarlas de su tierra, y como yo no era comunidad originaria, no dije nada. Y después fueron por los docentes cuando salieron a reclamar sus salarios dignos, y fueron por los docentes, y como no era docente yo no dije nada. Y todo eso lo ha erigido al gobernador como un gran candidato a vicepresidente de la Nación y presidente del principal partido, el histórico partido de la democracia argentina, la Unión Cívica Radical. La verdad, yo quiero decirles que hay que decir basta, hay que terminar, estoy de acuerdo con ustedes, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que multiplicar las voces de ustedes, ya que están acá en la ciudad de Buenos Aires, en otros lugares, de que también rebote la voz, porque también hay bastante silencio cómplice quizás en la comunicación con el tema Jujuy. Pero sepan, al menos de mi parte, que desde hoy en adelante siento por la Argentina que nos debemos. Jujuy es una prueba piloto, y entonces sepan que Jujuy somos todos. Gracias. Gracias, Eduardo. Le doy la palabra a Mamani Javier Alejandro, integrante de la comunidad Cueva del Inca en Tilcara, que también fue víctima de la represión. Bueno, muy buenas mediodía ya. Soy Javier Mamani de la comunidad Cueva del Inca de Tilcara. Y bueno, contarle un poquito mi experiencia brutal que pasamos en Pumamarca, ¿no? En primer lugar, yo fui también a defender mi tierra, mi comunidad, porque tenemos muchos juicios de desalojo, nos quieren, por ejemplo, mi casa está sobre territorio de comunidad, entonces me quieren desalojar, me quieren sacar. Ya perdimos una instancia en la justicia federal de Jujuy, entonces yo tenía que salir sí o sí a defender mi tierra, porque he invertido mucho tiempo, mucha plata, muchos sueños también puse en mi casa, y me fui, ¿no? Sin dudar a manifestarme y a luchar por mi tierra y por mi casa, sobre todo también, ¿no? Y a partir de las 6 de la mañana empezó la represión, fueron 4 represiones durante todo el día. No pararon, sinceramente, ¿no? 6 de la mañana estábamos durmiendo, vinieron la infantería, nos golpearon, tiraron al costado de los caminos, tiraron piedras, fue muy traumático, ¿no? Nosotros durmiendo, niños durmiendo, despertarse como una pesadilla, ¿no? Hasta ahora seguimos en la pesadilla porque hemos quedado con secuelas psicológicas, vemos un policía y tenemos miedo. Escuchamos un gobernador y tenemos miedo, inclusive estamos todo el tiempo con miedo, estamos preocupados, no podemos estar con una paz interna, ¿no? Porque no podemos vender nuestro producto. Esto a nosotros nos atormenta mucho la situación que estamos viviendo, ¿no? Queremos que se caiga la reforma y ahí sí vamos a poder volver a sonreír todos nosotros de nuevo, ¿no? Jujuy no está sonriendo ahora. Toda la familia, todos los docentes, todos están preocupados, todos están asustados y no hay respuestas. Son 40 días que seguimos en la ruta, ahí sí vinieron marchando y es un calvario vivir día a día así, ¿no?
Antes el pueblo jujeño atendía bien al turista, con una sonrisa. El que hacía las tortillas también atendía a la gente con una sonrisa, pero ahora vamos a la quebrada de Mubaca y la gente está triste, está preocupada, está asustada, ¿no? Nos instalaron mucho ese miedo, ¿no? Muy feo a nivel colectivo también, ¿no? Entonces nosotros también sufrimos represión durante todo el día. Al mediodía volvieron de nuevo, no nos pudieron desalojar a las 6 de la mañana, volvieron al mediodía, nos metieron ya con gases lacrimógenos y bala de goma, ¿no? Y no le importaba nada, si había niños, si había mujeres embarazadas, si había gente con discapacidad, no le interesaba nada. Nada de nada. Había ahí una señora que tenía a su bebé en la espalda y le cayó el gas lacrimógeno y casi se muere el bebé ahogado, ¿no? Con ese gas. Y no sabemos si tendrá secuelas ahora, porque esos gases estaban vencidos. Todo vencido, todo no sé de qué año tenían guardado ahí. Y fue muy duro, ¿no? A mí me metieron 3 balas en la cabeza, perdí el conocimiento, casi me muero desangrado. Yo en ese momento tan solo suplicaba que me pare la sangre, porque yo quería seguir viviendo y tengo mi familia y tengo mis hijos también. Y era desesperante, ¿no? Y después del mediodía siguieron la represión toda la noche, hasta las 10 de la noche duró la represión, constantemente, era un campo de guerra, un campo de batalla, pero fue desigualitario porque ellos tenían escudo, tenían bala y nosotros no fuimos con nada. No nos avisaron que iba a ser así. Fue una emboscada atroz, injusta y cobarde. ¿Cómo vas a hacer a un pueblo así, no? Entonces, ni en una guerra se hace esas técnicas. No se lo hace hacia las personas, sinceramente. Es muy doloroso, muy triste lo que se vive, ¿no? Y a la noche no pudieron desalojarnos tampoco y trajeron una máquina cargadora grande. No sé, era un estado de psicosis, aparece, ¿no? Querían desalojarnos como sea, ¿no? Nunca vimos un gobierno en todo este tiempo pasado, ¿no? Tan brutal, ¿no? Tan despiadado, ¿no? Entonces esto quedará para el recuerdo de nosotros, de esta generación y el recuerdo de nuestros hijos, ¿no? Ojalá nunca más volvamos a vivir de esta forma, ojalá que cada uno de los que tenemos que cumplir responsabilidades podamos elevar la conciencia y mejorar nuestra política, nuestro Estado. Y si no lo hacemos esta generación, ojalá que en las próximas generaciones podamos tener mejores gobernantes, ¿no? Que en este presente actual, ¿no? Eso sería mi mensaje y hablo en representación de las miles de historias, las miles de personas que sufrieron en la ruta, ¿no? Muchas historias, hay para hacer un libro entero ahora, un libro entero. Entonces, muchísimas gracias por poderme escuchar acá a todos los presentes y también poder escuchar y soy la voz de todos los que fueron reprimidos también, ese dolor grande que está en sus corazones, ¿no? Mil gracias y hayay, hermanos. Muchas gracias, Javier. Le voy a dar la palabra a la diputada Natalia Souto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar y por los testimonios. Me parecía importante traer, para agregar lo que planteaba el compañero antes, ¿no? Que una reforma debería ser algo para festejar, una reforma constitucional, que en general amplíe derechos, que pueda ser debatida, consultada con todo el pueblo. Porque digo esto, en general pasan muchos años y hay que adecuar los textos porque van acompañando la realidad, pero siempre pensando más a 40 años de democracia, cumplir 40 años de democracia, en ampliar derechos, jamás en recortarlos y mucho menos en plantear una reforma inconsulta, inconstitucional con la propia reforma, con la propia Constitución de Jujuy, pero además con la Constitución Nacional. Y todo eso acompañado de políticas de terror, de miedo, de persecución, de amedrentamiento. Entonces, bueno, quería resaltar esto y visibilizar que cuando estuvimos en Jujuy, recibimos también un montón de testimonios, ¿no? Que nos demostraban, que ya sabíamos, pero se plasmaba esto, ¿no? Que hay un proyecto político en Jujuy, que es el ensayo, como muchos dijeron acá, de un proyecto de país que tiene que ver con recortar derechos, con reprimir, con recortar las libertades individuales, pero también vimos que había un pueblo, ¿no? Integrantes y participantes del pueblo en general que estaban decididos a seguir con esta lucha porque tenían muy en claro qué es lo que se está jugando.
Y sobre todo el pedido ¿no? de poner la institucionalidad al servicio de poder visibilizar, pero también de buscar soluciones. Y en eso, bueno, acaba todo nuestro compromiso. También traer que, por ejemplo, recién me estaban avisando que hay una compañera, Elba Valerio, que estuvo en el corte de Pumamarca el 17 de junio, que también la tienen que operar ahora porque está a punto de perder un ojo, que esto va a seguir pasando, van a seguir apareciendo víctimas porque, como decía la compañera, las secuelas de la represión y de las violaciones a los derechos humanos no son solo físicas, sino también psicológicas. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen miedo de visibilizar, de salir a denunciar, porque justamente están siendo víctimas del terror y de la persecución, pero bueno, que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, que estamos a disposición para colaborar en visibilizar y hacer justicia, para que se caiga la reforma. Y acá también quería traer algo que dijo, que me pareció muy importante, una compañera de la Intergremial cuando nos reunimos, que ella decía, nosotros estamos dispuestos a seguir luchando para que se caiga esta reforma inconstitucional, pero por sobre todas las cosas, porque si no, no vamos a tener ni libertad, ni agua, ni derechos. Y me parece que es una síntesis bastante acabada de todo de lo que estamos hablando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Dejo en el uso de la palabra a Alejandro Marmoni, el titular de INAI. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, presidenta de la comisión. Quiero saludar y agradecer a los diputados y a las diputadas de la comisión. Agradecer fundamentalmente a las hermanas y los hermanos del Malón, que realmente con sus acciones, con sus palabras, con su lucha, demuestran ejemplos de dignidad. Permítanme hacer una o dos consideraciones generales. Acá la discusión central es por un cuestionamiento a la monoculturalidad y están luchando por la interculturalidad. Ustedes están luchando por el territorio. El territorio era una cosmovisión que no es lo mismo que la tierra. La tierra es vendible. La tierra, desde una concepción mercantilista, se compra, se vende, se hace una escritura y ya está. Desde la cosmovisión indígena, el territorio es dador de vida, dador de salud, dador de orgullo y dador de identidad, y muchas otras cosas. En esa falta de conocimiento que tenemos los blancos, en estas historias largas que tiene este territorio, porque hay una construcción de país que, como bien se dijo acá, ese país blanco, europeo, en ciudades que se constituyó hace 200 años, dejó afuera a muchos pueblos y dejó muchos muertos. Y no por hacer un revisionismo histórico o hacer un recorte sectario, pero nuestra democracia se debe a un debate profundo con todos los actores políticos, sociales, culturales, de lo que es la Argentina del siglo XXI y lo que fue la Argentina del siglo XVII. En los ingenios de Jujuy y de Salta, las acciones, el trabajo esclavo que se lograba sobre las mismas hermanas y hermanos de la provincia, que aún estando desde 1813, la abolición de la esclavitud, hasta principios del siglo XX se trabajaba en condiciones de esclavitud. ¿Y qué era lo que sucedía? El mismo racismo, la misma xenofobia que íbamos teniendo y que tenemos todos porque tenemos un chip colonizado a través de una educación. Yo reivindico 100% la educación pública porque primario, secundario y universidad soy hijo de la educación pública, pero en mi educación pública yo estudiaba en el Manuel Capeluz que no había más indios. Estoy hablando hace 40 años, no había más indios. Entonces, no es solamente retrotraernos a la campaña del desierto. La colonización cultural la seguimos padeciendo y la seguimos teniendo en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas. Entonces yo quiero saludar la visibilización que hacen los hermanos de Jujuy. El INAI está administrando de alguna manera justicia, dando apoyo jurídico a más de 400 casos judiciales. Hay una ley que se pudo renovar gracias a un decreto de necesidad urgente, que es la 2660, que opera como una malla de contención ante los desalojos, y que hay una deuda, nosotros como funcionarios, por lo menos así personalmente la siento, del Estado para con los pueblos indígenas, que hayan pasado más de 16 años sin que lo hayamos podido terminar ese relevamiento, que fue sancionado en el 2006.
El INAI se constituye en el 85, la reforma de la Constitución en el 94, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural. Sin embargo, la justicia los desconoce. Si no van con un abogado, los maltratan. Si van a una comisaría, los maltratan. En los trabajos los maltratan. Entonces, digo, como grandes columnas de discusión de estos temas, hay un tema de xenofobia, de discriminación, de colonización cultural que tenemos que trabajar. Y hay un tema de la tierra, hay un tema del territorio. Poder cambiarnos nuestro chip que tenemos en la cabeza y en nuestra educación formal, que la discusión por el territorio es discusión por la identidad. En este sentido, saludo y celebro nuevamente la visibilización que hacen estos hermanos y hermanas después de haber caminado cientos y miles de kilómetros, como hicieron los antiguos, como hicieron en el primer Malón. Y en ese momento, en ese Malón, en gobierno de Perón, el pedido era la propiedad comunitaria, era el territorio. Entonces hay una historia corta y una historia larga. Y si vamos a una historia más larga, en Jujuy estuvo la batalla de Quera hace 250, 300 años. Y eran los mismos argumentos. Quiero territorio para tener mi ganado, mi agricultura, poder producir para vender pacíficamente, como han sido estos pueblos pacíficos. De ninguna manera el indígena es violento. Esa es la cosmovisión de la construcción del enemigo interno que tenemos los estados o los blancos en querer construir enemigos internos. ¿Y qué es lo que hacen? El discurso de odio que se va acrecentando en los últimos años. Si es el pueblo mapuche, solamente por decir que vienen de Chile parecería que un tema de estado vecino parecería ser extranjero y extranjero peligroso. A los collas por solamente decir boliviano como si fuera boliviano fuera un insulto. Lo mismo entre Argentina y Paraguay. La preexistencia no es de cientos de años en el norte, es de miles de años. Entonces lo primero que tenemos que tener es humildad como funcionarios. Hay deudas del Estado que tenemos que lograr. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigante en poder terminar los relevamientos. ¿Pero para qué? Para después poder tener una ley de propiedad comunitaria, que está dentro de los requerimientos de los hermanos y las hermanas. Y lo digo con humildad, también con convicción, que en la sugerencia a nuestros diputados, diputadas, por la sanción o el debate, al menos en tres leyes. La ley de la emergencia territorial, es decir, la 26.160, la ley de propiedad comunitaria y también una ley de participación, una ley de consulta previa, libre e informada. Porque en esto que también han demandado, nosotros estuvimos con el secretario de Derechos Humanos el día 17 allá en Jujuy. Apenas cuando acá a Buenos Aires no llegaban noticias, se hablaba de desaparecidos, se hablaba de muertos. El cerco mediático que había sobre el inicio de la represión fue muy grande. Y estuvimos acompañando ahí con Horacio. Estuvimos en Alto Comedero porque estaban la mayoría de los detenidos en esa primer represión, estaban la mayoría de comunidades de Purmamarca. Pudimos, y a partir de sus gestiones con organismos internacionales, se pudo lograr la liberación, pero fue muy difícil, hablando con el fiscal, y después vino la represión de la marcha. Pero en esos momentos, en esa instancia, nuestro principal objetivo era ver las condiciones de salud de los que estaban detenidos y detenidas. Los golpes que tenían las hermanas y los hermanos, como bien se dijo acá. Es muy triste escuchar a un hermano o una hermana decir que se vive con miedo. 40 años de democracia y por manifestar lo que se entiende justo se tiene que vivir con miedo. Acá la presidenta me pide el cierre, así que nada, fundamentalmente no era la intención hacer discursos, sino manifestar el acompañamiento a los hermanos y hermanas del Malón, pedirle con humildad y con firmeza a nuestras diputadas y diputados el tratamiento que se pueda dar de la ley de propiedad comunitaria, que también el Estado argentino fue intimado en el fallo de la Cajonat. Y en la reforma, ahí está la invitación y el pedido al Estado Nacional a que termine de regularizar la propiedad comunitaria. Y también la consulta. Muchas gracias a todas y a todos. Y siga la lucha, por favor, compañeros. Muchas gracias, Alejandro. Pido disculpas, me toca el rol odioso de intentar hacer respetar los tiempos, pero quiero que podamos cerrar la comisión habiendo escuchado a todos quienes se acercaron para hablar. Le doy la palabra entonces a Verónica Aspiros Cleñán. Ella es de Tejido de Profesionales Indígenas. Mari Pulamien, Mari Compuche,
Peu manien tripai come sungu, ruf sungu, tu faci parlamento meu. Peu manien romelia fupioke zomoniekein, ka liekun café zomoniein, ka melike chalreke newen zomoin. Queremos hablar desde nuestra propia identidad como mujeres mapuches que en cada uno de nuestros territorios cuidamos las aguas, la biodiversidad, la semilla, cultivamos la palabra cierta. El malón de la paz, el tercer malón de la paz, camina la palabra verdadera. Eso es algo que lo tenemos incorporado en nuestro ser como pueblos originarios, y eso es importante traerlo acá, que quizás lo traemos en castellano. Yo inicié hablando en mapuzungún, ahora estoy hablando la lengua del conquistador o de la conquistadora, y eso es importante decirlo porque la violencia política institucional del Estado argentino, digamos, también hace que castellanicemos en estos recintos nuestra manera de pensar y de sentir pensar la política. Quiero nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con el racismo estructural, digamos, del Estado. Es que hoy, digamos, la derecha tiene, digamos, una diputada indígena, digamos, de Juntos por el Cambio, pero este espacio, que se supone que es popular, no tiene ninguna diputada o diputado que pertenece a pueblos originarios. Y para resolver este problema que tenemos, que nos dicen que si somos o no somos kirchneristas o peronistas o de dónde venimos, nosotros queremos traer varias soluciones, ¿no? Porque estamos tratando de pensar cómo salimos de este problema, o sea, cómo lo atravesamos, cómo lo saltamos. Y entonces queremos ofrecer soluciones. Una solución, que es una solución que tiene el Parlamento, es aprobar un régimen de propiedad comunitaria de la tierra, que la reforma del Código Civil y Comercial en el 2013 dice en su artículo 17 y 18 que le es una responsabilidad del Congreso legislar ese régimen de propiedad de la tierra. Se han presentado varios proyectos de ley, pero ninguno tiene la fuerza o la legitimidad de todo el movimiento indígena. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos la legitimidad de ese texto borrador de un proyecto de régimen de propiedad de la tierra que viene a darle en la centralidad, digamos, al Estado neoliberal o liberal que protege la propiedad privada? Bueno, nosotras tenemos la propuesta de armar un mecanismo de consulta, una metodología, donde las mujeres indígenas, a partir de las comunidades lingüísticas, podamos escribir el texto de esa ley, y a partir del principio de reciprocidad y complementariedad, en un segundo momento, sean los varones, los huentru y las diversidades quienes complementen nuestro texto como mujeres. Y en un tercer momento, lo que pedimos es que este recinto apruebe o proponga la ampliación de derechos políticos de los pueblos originarios, y eso significa que exista un padrón electoral de pueblos originarios para que nosotros, sin participar dentro de partidos políticos, tengamos el derecho a elegir a nuestros representantes como un sistema único a nivel nacional, para poder tener lo que se llaman bancas reservadas para pueblos originarios o escaños reservados, como fue el caso de Chile, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia. Quiero decir que a 40 años de democracia los derechos políticos se tienen que plasmar, y se tienen que plasmar de una determinada manera para que nosotros, bajo nuestros sistemas de representación, discusión y consenso, construyamos esas bancas y la cantidad de bancas a partir de los resultados que tiene que arrojar el censo 2022 para ver sobre esa base construir qué cantidad de bancas de pueblos originarios vamos a tener en el Congreso para no tener, digamos, la dificultad de que alguien, digamos, con sus privilegios de blanco o de blanca, asuma la voz de los pueblos originarios. O sea, agradecemos la propuesta de que se cree una comisión de pueblos originarios, pero no somos nosotros la que vamos a liderar, porque hasta el momento, digamos, ninguno de nosotros de los que está acá sentado es parte de la Cámara. También agradecemos que se investigue, digamos, lo que está pasando con la reforma constitucional, pero con eso no alcanza.
¿no? Con eso no alcanza. Entonces, para generar una estructura y una estructura sólida de representación de los pueblos originarios y del movimiento indígena, necesitamos dos cosas. Una, que el mundo blanco deje de ser paternalista con nuestros procesos de decisiones y nos dé el espacio para constituir un nosotros, un nosotras, ¿no? Eso es importante. La otra cuestión es cómo deconstruimos el relato de la derecha de que nosotros somos delincuentes porque ejercemos el derecho a la protesta. Bueno, ya pasó en la campaña del desierto que constituyó al pueblo mapuche como un pueblo no humano porque no tenían alma. Y en eso le sirvió a la Iglesia Católica. Bueno, ahora resulta que, digamos, quienes se manifiestan somos delincuentes. Ahora les sirve TN, La Nación y también algunos otros medios de comunicación diciendo, bueno, los delincuentes, los manifestantes, bueno, entonces va constituyendo el ser que debe ser sometido, sacrificable en nombre del litio. Queremos decir también que dentro de lo que se está discutiendo de fondo, es la posibilidad, digamos, de políticas del buen vivir, una transición hacia el buen vivir, digamos, que le oponga un modo de pensar la vida de acumulación de capital, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema, digamos, de nuestros territorios? Que tenemos otra manera de reproducir la vida que no es la acumulación de capital, ¿no? Y para eso mismo queremos defender el agua, los apus, los huincul, los cerros. Bueno, cada pueblo llama a sus Nien Mapu, a sus espíritus de una manera determinada. Y por eso decimos que además no solamente luchamos por la defensa de los derechos humanos, sino también por la defensa de los derechos de la naturaleza, que bajo nuestra propia cosmovisión también tienen derechos. Y no estamos hablando de que vino un marciano a contarnos un relato. El Estado plurinacional de Bolivia y el Estado plurinacional de Ecuador los consagró en su Constitución. Por lo tanto, digamos, el pensamiento político latinoamericano, el sur global, tiene pensamiento político y tiene soluciones para vivir en estados neoliberales y convertirlos en estados plurinacionales, ¿sí? Traemos soluciones, digamos, a la casa de la pluralidad política. Y la otra cuestión que quiero hacer hincapié es en el rol de la visibilización estadística de los pueblos originarios. Se construyó que a partir de la protesta en Jujuy había perdido mucha plata porque no había llegado turismo, digamos, a Jujuy. Bueno, ahí hay un rol muy importante, digamos, del Ministerio de Turismo, porque Jujuy estalló a turismo en estas vacaciones de invierno, para decir que no hubo pérdida, digamos, y que además no hubo pérdida porque hay un Estado que está mostrando las evidencias de que hubo ganancias, digamos, en la provincia de Jujuy para que todo el mundo del turismo, digamos, genere, digamos, su modo de vivir. La otra cuestión, digamos, que quería nombrar es que decimos que es violencia institucional. No, es violencia política. Es violencia política contra los pueblos originarios porque hay un mundo que se pretende sin nosotros. O sea, que pretende la eliminación del otro. La campaña del desierto construyó un relato de la eliminación de la otredad. Y ahora también piensa en una Jujuy, digamos, con el Cerro de los 7 Colores sin la indiada, sin nosotros. Y eso hay que decirlo, y eso hay que asumirlo. Porque somos nosotros los sacrificables, digamos, de ese modelo de desarrollo que quiere el ingreso de divisas y de capitales. ¿A costa de qué? Del saqueo del agua. Y también quiero traer, digamos, qué rol tiene Gerardo Morales en cómo se reparte, digamos, el mundo. Gerardo Morales, digamos, fue pieza fundamental del golpe de Evo Morales en Bolivia. Pues no creamos que tiene tanta lucidez el señor, digamos, de pensar una estrategia que usa inhibidores de celulares en medio de la protesta para que eso no se conozca en el mundo. A alguien le susurra, digamos, que es lo que le conviene, digamos, al norte global para que los pueblos, cuando están en su proceso de emancipación, digamos, sean acallados, sean silenciados o ninguneados. Quisiera también decir que quiero nombrar a las mujeres que están poniendo su cuerpo físico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental en la lucha. Quiero nombrar a las compañeras Eva Díaz, Mercedes Maidana, Sara Dionisio, Aurora Choque, Laura Méndez, Rocío Julián, a todas las compañeras de todo el movimiento indígena que estamos apoyando en todo ese recorrido que hizo el Malón, brindando desde el agua, la flor, el canto, lo que sea, para levantar. Y por último quiero decir, el pueblo mapuche ha construido milenariamente una cuestión. Podría decir un eslogan, pero es un principio, es una convicción.
Cuando uno cae, 10 se levantarán. Cuando una cae, 10 se levantarán. Quiero decir que no es momento, digamos, no es momento defensivo, es momento de la ofensiva, de que si, digamos, están tratando, digamos, de acorralarnos, es el momento de sacar el canto, de sacar el llanto, de sacar nuestra medicina y toda la riqueza que tienen nuestros pueblos para luchar. Es el momento, digamos, de levantar nuestra voz, de hermanarnos, de sortear todas las diferencias que tenemos entre nosotros para constituir el sujeto político movimiento indígena que tenga voz, representación, no solo en el Parlamento, sino también que sea capaz de gobernar provincias y municipios. Federica. Muchas gracias, Verónica. Le doy la palabra a la diputada María Rosa Martínez. Muchas gracias, Paula, presidenta de esta comisión. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy dándonos testimonio de lo que a veces parece tan lejano, que es la humanidad, que somos las personas, que somos la defensa de nuestros derechos y la búsqueda de racionalidad tan difícil en este capitalismo salvaje. Yo pensaba y comentaba con Mara que nosotros y nosotras nos seguimos asombrando frente a la brutalidad, frente al atropello, y porque a veces no es que nos olvidemos de la historia, pero a veces parecemos todavía ingenuos. Si pudieron bombardear una plaza con vecinos y vecinas inocentes, si pudieron hacer la campaña del desierto, si pudieron desaparecernos 30.000, si pudieron fusilarnos, si pudieron apropiarse de los niños, si pudieron también lo que hoy aparece recién ahora como una desaparición forzada, que fue la persecución y asesinato de Santiago, evidentemente pueden y es el método. Nosotros algunos diputados estuvieron acompañando la marcha al apagón. También pudieron secuestrar 400 y volvieron a aparecer las camionetas sin patente de las empresas. Me parece que la presencia de ustedes aquí en este Congreso, pero sobre todo la presencia de ustedes en las marchas, aguantando la represión y defendiendo territorios ancestrales y propiedad comunitaria, es la muestra clara de que los pueblos estamos dispuestos a resistir. Estamos dispuestos a resistir y a vencer, no solamente a resistir, como decía la compañera recién. Yo estoy muy agradecida por la presencia de ustedes y pensaba, ¿volverán a Jujuy pronto para votar el 13? ¿Saben por qué? Porque creo que ahí hay un desafío también en esta democracia liberal que tenemos y poco participativa, pero necesariamente nos hace falta votar. Y si esta oposición hoy utiliza el ejemplo de Jujuy como parte de su campaña, nosotros también tenemos la obligación de denunciar que este es el modelo al cual nos quieren someter a todos y a todas. Este modelo tan articulado a nivel regional, como decía la compañera, desde las derechas, y a veces tan poco articulado a nivel nacional y popular desde el campo nacional y popular. Me parece que ahí hay un desafío enorme que tenemos. Como decía una compañera recién, a veces podemos no tener coincidencias con algunas visiones, pero en cuanto a respeto de los derechos y en cuanto a posibilidad de ejercerlos, me parece que sí tenemos que tener coincidencias. Cuando detuvieron a Milagro Sala, nosotras cantábamos en las marchas del feminismo: Morales basura, vos sos la dictadura, y si hay un ejemplo de que esto es así, es este tránsito por el que estamos pasando. Y Morales es el mismo que no solamente se candidatea, sino que alardea con las contravenciones que también quieren copiar aquí candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Ayer lo escuché a Lustó hablando de la necesidad de incorporar nuevas contravenciones. Me parece que nosotros y nosotras tenemos que repudiar esa comisión especial investigadora que creó Morales para tapar lo que ha sido clara y llanamente la represión. Esa comisión investigadora lo que ha hecho es instalar el tema de las contravenciones y la sedición como delitos, y ya con ese título
podido encubrir lo que ha sido la represión. Creo que ha sido y es muy importante lo que ustedes han logrado en unidad de los cortes, la unidad de los sindicatos, de los espacios políticos y de las comunidades de pueblos. No es lo habitual, cada uno a veces ha salido a luchar por su cuenta, eso es muy importante. Digo esto porque a veces en la mitad de la batalla uno no revaloriza aquello que nos fortalece. Creo que tenemos que pelear para que los veedores internacionales visiten la Argentina. Nosotros desde este Congreso integramos comisiones internacionales como la del Parlatino, donde vamos a hacer denuncia de los hechos de Jujuy, como pasó en su momento con Perú. Están realmente muy articuladas las derechas. A veces es de una manera espantosa. Yo tomo lo que decía un compañero del Tercer Malón cuando arrancó diciendo somos familia con las plantas y los animales, y también creo que eso forma parte de la cultura ancestral y también de la carta del Papa cuando dice en la Laudato Si que tenemos que cuidar la naturaleza porque somos parte de esa naturaleza. Me parece que tenemos por delante un desafío enorme de federalismo, de derecho indígena, de derecho comunitario y también de ganar las elecciones. Y lo digo en el sentido de que es imposible pensar en un Congreso que no tenga mayorías nacionales y populares, no solo del Frente de Todos o de Unión por la Patria, también hay compañeros de izquierda acompañando esta batalla, también está el compañero Vilca, que forma parte de otro bloque, que significamos lo mismo, pero hay que batallar. Lo veo a Liani y lo escuché cuando vino por primera vez y dije, qué buen legislador sería este joven. Y me parece que tenemos el desafío enorme también de trabajar en un proyecto de ley que nos planteaba un compañero, Daniel, sobre la incorporación al rango constitucional del 169 de la OIT, porque creo que eso nos va a dar otra herramienta más poderosa. Pero para todo esto necesitamos mayorías nacionales y populares. Por eso creo que es muy importante el proyecto que nos trajo Leila como representante del pueblo jujeño y que vamos a tener que trabajar con ustedes seriamente porque esas investigaciones necesitan de las voces de afuera de nosotros, de la Cámara. Creo que está bueno que también invitemos al país los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, porque me parece que la escucha de cada uno de ustedes en el territorio va a ayudar a que estas denuncias tengan mayor fortaleza. En la época de la represión, la compañera decía que no queríamos volver a vivir lo mismo. Por supuesto que no queremos, y sabemos que podemos no vivir lo mismo, porque nuestro pueblo se ha expresado masivamente en contra del 2x1 y ha sabido defender cuando está en peligro. Creo que Morales tocó una fibra demasiado sensible de nuestra historia reciente y masificó aquello que empezó a hacer en el 2016 con Milagro. Con Milagro y con la Tupac como organización política, porque destruyó todo aquello que significaba dignidad, las piletas, las cooperativas, el trabajo. Creo que en esta pérdida de recursos que mencionaba la compañera, los que más recursos han perdido son lo que testimoniaban los compañeros. Perdieron de vender sus productos a lo largo del camino o en las ferias de Humahuaca. Bueno, ahí están las pérdidas. Por eso creo que hay que luchar por la reparación, no solamente por la justicia, sino por la reparación de lo que nos queda pendiente. Y saber que estamos juntos en esta lucha. Y cuando Mónica decía violencia institucional, seguro que es violencia institucional política. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de deudas de la democracia. Sepan que estamos juntos, que vamos a seguir caminando juntos y juntas, que es muy importante que ganemos las elecciones, no para tener un cargo o un puesto más, sino para saber que podemos seguir defendiendo un proyecto desde la institucionalidad del Estado, que es lo que nos hace falta. Gracias. Gracias, María Rosa. Vamos a ya ir terminando con los últimos oradores, pero tenemos conectado a Camilo Jaro Gali. Él es periodista
y también fue víctima de la represión. Camilo, ¿nos escuchás? Sí, creo que me escuchan. Perfecto, te escuchamos también a vos. Te dejo en el uso de la palabra, Camilo. Gracias por conectarte. Muchísimas gracias a ustedes y agradecer antes que nada que esto se esté llevando a cabo, porque es importante para quienes estamos acá en Jujuy, que se sepa lo que está sucediendo. Yo fui a cubrir el día 17 la manifestación que estaba ocurriendo en el corte de ruta entre Purmamarca y en la ruta 9, y cuando empezó la represión empecé a tomar algunas imágenes de lo que estaba sucediendo. Son las imágenes por ahí que más se difundieron en los medios nacionales, haciendo la cobertura para un diario digital de acá de la provincia de Jujuy que se llama El Submarino de Jujuy. Y bueno, a los pocos minutos me detuvieron intentando que no siga haciendo mi labor, junto a otro periodista de la Izquierda Diario, que también estaba ahí. Entiendo que yo explicité que estaba trabajando, que era periodista, y me detuvieron igual. Entiendo que lo que querían es que no se haga esa labor justamente, y posteriormente en los siguientes días hubo otros intentos de acallar a la prensa, de que no se sepa lo que se estaba sucediendo acá en la provincia, y entiendo que esto también es una vulneración grave para toda la comunidad jujeña, para todos los argentinos, que es intentar esconder lo que sucede en una provincia desde una perspectiva de la represión. Yo estuve detenido en la prisión de Alto Comedero por más de 24 horas, y por fuera de lo meramente particular de lo que me sucedió a mí, entiendo que están pasando cosas muy graves en la provincia de Jujuy en relación a los derechos de las personas, y que el gobierno nacional, el Estado nacional, tiene mucha responsabilidad en esto también, puesto que la garantía de estos derechos son parte del quehacer de un Estado nacional, ¿no? Y entiendo acá que hay un problema grave de que no se está del todo asumiendo este rol, ¿no? Por parte del gobierno nacional. Si bien, y es de agradecer, y fue importante la labor del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, de otros funcionarios nacionales que vinieron, de diputados que vinieron y se preocuparon, es importante que se siga en esta labor y se profundice y se pueda ver cómo se sale de esta crisis, que en parte es una crisis institucional severa que vive la provincia de Jujuy, desde el momento que el Estado pasó a ser completamente controlado por un solo partido político, por una sola facción de la sociedad. Y yo quiero acá hacer un punto importante en una ley que se conoce como la ley de cupo, que en las pasadas elecciones le quitó la posibilidad de tener representación a más del 15% de la población jujeña, que votó a minorías políticas, entre comillas, que no llegaban a ese piso del 8% del electorado, entre los cuales quedaron afuera convencionales constituyentes como la doctora Chalave, Desiderio Olmos, Jerez, que probablemente podrían haber entrado y fueron descartados por esta ley. Ellos son todos referentes, podemos compartir o no, de distintas organizaciones y movimientos políticos vinculados a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, que quedaron fuera por esta ley de cupo, ¿no? Entiendo que ahí radica parte del problema, ¿no? Porque la legislatura jujeña y la convención constituyente, espacios donde por naturaleza propia de su característica legislativa deberían de tener representación
de las minorías políticas, étnicas, sociales. Mediante esta ley de cupo se elimina todas esas minorías políticas. En ese mismo sentido quiero decir que el gobierno de la provincia, para justificar que la nación no tenga injerencia en la provincia, alude el federalismo, pero en la provincia de Jujuy, en la legislatura y en la convención constituyente, la representación de la zona de la Quebrada de Humahuaca y de la zona de la Puna jujeña, que sumados son más del 20% de la población y casi el 50% del territorio, es prácticamente nula. Si miramos la legislatura, hay un diputado por la Puna, un diputado por la Quebrada, y esto es parte del problema, ¿no? Porque no por Camilo, nada te interrumpo un segundo para ver si puedes ir redondeando. Perfecto. Básicamente esto, que es necesario que se revea el sistema de representación política para las minorías políticas, sociales y étnicas en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. De vuelta pido disculpas por la tarea odiosa de cortar la palabra, pero ya tenemos que ir cerrando la comisión y dejando la sala. Le doy por último la palabra a la diputada Paola Besbesián. Muchas gracias, Presidenta. Yo muy resumidamente. Por supuesto que nadie nos tenemos que ir de acá con la sensación de que esto se termina. Esto es un camino largo que lo vamos a continuar, que tienen el compromiso de todo nuestro bloque de que estos proyectos de ley se sigan tratando y se van a seguir tratando, y si tenemos que hacer más informativas, haremos más informativas. Lo que no vamos a permitir es que este tema deje de ser visible, no solamente en los medios, sino a través de en los espacios legislativos que tenemos. Y en estos los espacios legislativos, y para no perder de vista el Estado de Derecho, porque nosotros sabemos cuando no hay Estado de Derecho qué pasa, hay mecanismos que tenemos dentro de la Cámara de Diputados y senadores, como la bicameral, ejemplo, de la Defensora de los Derechos del Niño, donde la defensora Marisa Graja ha presentado denuncias penales, ha presentado denuncias sobre situaciones que han pasado, por ejemplo, en la Escuela Técnica de Maimará, digo que todos deben de conocer, ha presentado, y por pedido de nuestra bicameral, un informe al Comité de los Derechos del Niño, porque si no, hablamos mucho de los niños, hablamos mucho de los derechos de los niños, pero después la práctica de esos derechos de los niños y la garantía de los derechos de los niños somos nosotros quienes lo tenemos que llevar a cabo desde cada uno de los espacios, sobre todo de cada una de las instituciones. Y quiero traer otro tema que vamos a trabajar en la comisión bicameral, que va a estar prontamente a reunirse el 22 de agosto, que es el tema que se está dando en Jujuy, que tiene que ver con las infancias colimbas. Estas cuestiones de la formación y el adiestramiento que se está dando, por ejemplo, para dar datos precisos, en la Escuela General Álvarez Prado, que funciona una escuela privada avalada por el Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy, que tiene formación nada que ver con los derechos de la educación y el derecho que tenemos que garantizar del bienestar de los niños. Por lo cual me parece que nosotros no vamos a renunciar a la lucha y la unidad. Nosotros queremos que la tiza escriba, no que sea fuego. Nosotros queremos que la voz defienda derechos, se lleven a cabo los cumplimientos de esos derechos, y no queremos que sea proyectil. Y nosotros queremos más docentes, más artistas, y ninguno de los docentes, los artistas y los que defendemos nuestros derechos seamos considerados delincuentes. Hay mecanismos en el Congreso que podemos seguir garantizando el Estado de Derecho. Uno de esos mecanismos es esta bicameral, donde la voz de los niños que no pueden estar acá tienen que estar a través de los representantes. Nuestra defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un rol que nos costó mucho poder conseguirlo, está defendiendo estas situaciones en los comités internacionales y también pidiéndole que se garanticen derechos al gobierno de Jujuy, donde la respuesta fue nula. Vamos a seguir continuando. Esto no se termina acá. La peor sensación que nos tenemos que llevar acá es que hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Fortalecemos, unimos
porque no nos va a paralizar el miedo. Lo que nosotros lo que tenemos que lograr es que la unidad, la lucha, la voz y los derechos realmente sean garantías en la República Argentina y en todas las provincias de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, efectivamente, como decía la diputada Bespecián, vamos a darle continuidad. En el marco de esta comisión, en principio, lo que vamos a poner en tratamiento son los dos proyectos de los que hablaban la diputada Chaer y la diputada Caliba, de la constitución de la comisión bicameral y de la constitución de una comisión específica dentro de la Cámara para tratar los temas vinculados con las comunidades indígenas. Los vamos a volver a convocar, las vamos a volver a convocar, vamos a necesitar el acompañamiento, vamos a necesitar también la presión, porque se construye también presión desde la participación para que esta Cámara se ponga en sintonía con efectivamente poder acompañar este proceso en la provincia de Jujuy para que estén garantizados los derechos de todos y de todas. Les agradecemos muchísimo, tenemos que levantar la comisión, pero quedaremos en contacto y seguiremos trabajando.